¿Se pusieron a pensar en las decenas de miles de millones que costaría reubicar los misiles nucleares Trident? Lo que dice este documento rompe totalmente la narrativa sobre la unidad británica. Bienvenidos a Strategic Labs. Suscríbanse y den me gusta para más análisis estratégicos. Fíjense, no estamos hablando del típico debate político aburrido o de un pequeño cambio de leyes, para nada. Lo que estamos presenciando en tiempo real es literalmente la autopsia estratégica del Reino Unido. Piensen en esto. Durante siglos, el Imperio Británico sobrevivió a guerras mundiales y crisis globales enormes. Pero hoy, la peor amenaza a su supervivencia viene desde adentro de sus propias fronteras. Y ojo, que esto no es solo por nacionalismo o ideología, es una realidad brutal dictada por la logística pura, la economía y las bases militares. Durante la mayor parte de la historia moderna, Londres se apoyó en una idea súper cómoda, asumir que los distintos nacionalismos de la periferia nunca se iban a alinear al mismo tiempo. Bueno, esa premisa está muertísima. Hoy vemos una especie de efecto pinza geopolítico sincronizado. Tienes a Escocia cuestionando la soberanía, a Irlanda del Norte cuestionando a dónde pertenece territorialmente y a Gales exigiendo legitimidad económica. Londres ya no está pagando un solo fueguito en una frontera, está bajo un asedio total y simultáneo. Entonces, vamos de lleno al primer frente, que, sinceramente, es quizás el más destructivo de todos, el dilema de Escocia. A ver, el movimiento independentista escocés no es solo una cuestión política, es una amenaza nuclear absoluta para toda la Unión. Es lo que se conoce como el dilema Trident. Básicamente, la principal fuerza disuasoria nuclear británica está estacionada en la base naval de Clyde, ahí en Escocia. Imagínense que Escocia se independiza y exige que saquen esos submarinos nucleares. Sería una pesadilla logística de proporciones bíblicas. Estamos hablando de decenas de miles de millones de libras para reubicarlos. Y lo peor es que Inglaterra simplemente no tiene ninguna instalación alternativa lista para usarse. Hacer una transición de ese nivel no tomaría meses, tomaría décadas. Y el desequilibrio que esto genera es masivo. Y no son solo los submarinos, ¿eh? Piensen en la independencia energética. Escocia tiene un control enorme sobre el petróleo del Mar del Norte y un potencial gigante en renovables. Si Inglaterra pierde eso, y además pierde su acceso marítimo al Atlántico, se queda sin profundidad estratégica. Su credibilidad nuclear se desploma. Así que perder Escocia no es un golpecito simbólico, es literalmente destripar toda la capacidad de defensa marítima del Reino Unido. Ahora pasemos al segundo frente, uno que ha mutado de una manera completamente diferente, pero que es igual de letal para la Unión. El conflicto en Irlanda del Norte cambió de piel radicalmente. Históricamente, siempre que pensábamos en esta región, el debate giraba en torno a la seguridad, el terrorismo y la identidad sectaria, ¿verdad? Pero el paradigma de hoy es otro mundo. Gracias al Brexit y al famoso protocolo de Irlanda del Norte, la realidad en el terreno se transformó casi sin querer en una cuestión de logística pura, economía y acceso al mercado europeo. Sin darse cuenta, terminaron creando una economía de doble identidad, que hoy por hoy mira mucho más hacia Dublín y Europa para asegurar su futuro, dándole la espalda a Londres. Y toda la gravedad económica se está yendo hacia el sur, cruzando la frontera del mar de Irlanda. ¿Por qué es tan crítico esto? Porque en el segundo en que la reunificación de Irlanda empieza a tener sentido económico, en lugar de ser solo un tema emocional, el viejo argumento del unionismo se hace pedazos. El argumento solía ser, quedarnos en el Reino Unido nos garantiza prosperidad. Si eso deja de ser cierto, todo el equilibrio político en Belfast se cae como un castillo de naipes. Lo que nos lleva al tercer frente. Y mucho cuidado acá, porque este es el que casi todo el mundo subestima, la amenaza silenciosa de Gales. Como señala el documento, Gales es peligroso exactamente por eso, porque su cambio es gradual y súper discreto. Escocia hace ruido constante, Irlanda del Norte es explosiva en los medios, pero a Gales históricamente se la vio como esa región profundamente leal, casi en un segundo plano cultural. Bueno, eso está cambiando a una velocidad alarmante. Ese nacionalismo galés está dejando de ser solo un deseo de preservar su idioma o su cultura para convertirse en una pelea desesperada por supervivencia económica frente a un Londres que sienten cada vez más lejano. Piénsenlo así, Gales exporta recursos vitales como agua y electricidad al resto del país, y a cambio sufren unos niveles de pobreza altísimos y no reciben ni de cerca la inversión en infraestructura que necesitan. Entonces, por primera vez, están empezando a ver a Londres no como un socio, sino como una fuerza extractiva. Cuando una región que toda la vida fue fiel y pasiva empieza a perder la fe de esta manera, te das cuenta de que la fragmentación interna del Estado está en una fase súper avanzada. Pero para entender toda la película, tenemos que mirar el centro de este huracán geopolítico, la crisis oculta que se está dando dentro del propio núcleo. La gran pregunta es, ¿puede sobrevivir Inglaterra completamente sola? Esta es la paradoja definitiva que está rompiendo al país. Ya vimos que la periferia, Escocia, Irlanda del Norte, Gales, se quiere ir, pero dentro de la mismísima Inglaterra hay una creciente y muy real fatiga imperial.
Tienes a millones de votantes ingleses preguntándose, a ver, ¿por qué seguimos pagando para mantener una unión que ni siquiera quiere estar unida? El núcleo central ya no tiene ganas de financiar esta cohesión. Es literalmente la receta de manual para el colapso de un Estado multinacional. Y si Inglaterra se queda aislada, las consecuencias globales son sísmicas. Estaríamos hablando de un país con su capacidad nuclear totalmente degradada, con un alcance marítimo en el Atlántico súper reducido y una postura casi paralizada dentro de la OTAN, sin mencionar la tremenda crisis de identidad interna. Esto no es como en el siglo XX, cuando perdieron un par de colonias al otro lado del mundo. No, esto es perder la arquitectura territorial misma de las Islas Británicas. Es un evento que, de concretarse, reescribe el mapa geopolítico de la era moderna por completo. Esto es solo la punta del iceberg. Si quieren profundizar, busquen nuestro podcast completo en el canal. Nos vemos en el próximo análisis.